clase. Saludamos al señor Jorge Viramontes. Buenas tardes. Buenas tardes, pastor. Buenas tardes y bendiciones a todos. Igualmente, señor Jorge, un gusto. Lustela. Jair Sarmiento, buenas noches. Bueno, todavía se están conectando al audio. Enseguida nos saludan, me imagino. Hola, Lustela, buenas noches. Muy buenas noches, pastor y compañeros. Hola, Lustela. Pues muy bien, ya estamos grabando. Vamos a comenzar la clase de hoy, que es la lección 4, amigos. Esto quiere decir que, pues después de hoy ya llevamos la mitad de la clase, ¿cierto? Son 8 lecciones nomás para este curso. Son cursos breves acá en Academia de Cristo, 8, 9, 10 lecciones por ahí normalmente, 4 o 5 semanas, ¿ok? 2 veces a la semana. Profesor, buenas noches. Buenas noches, Luis López. Buenas. Bien, estoy emocionado por el tema de hoy. Tuvimos una buena clase a la mañana, con el grupo de la mañana. Sí, un tema importante. Juan bautiza a Jesús, Mateo capítulo 3, y como es nuestra costumbre, empecemos con una oración. Bueno, tenemos la costumbre de preparar una oración que tiene que ver con el tema del día. Y pues uno de ustedes puede guiarnos en la oración. Le pediría a Luis López, por favor. Luis, ¿podría usted leer la oración aquí en la diapositiva para Con gusto, guiarnos? pastor. Gracias, Luis. Amado Dios, te doy gracias porque nos da la certeza de que Jesús es verdaderamente tu Hijo. Ayúdame para que siempre crea esta verdad y dame el valor para contarle a otros sobre tu maravilloso Hijo. Te doy gracias, Jesús, porque nos diste el gran regalo del bautismo y porque al ser bautizados, nuestros pecados son lavados. También te doy gracias porque nos enseñaste todo esto mientras viviste en esta tierra. Amén. Amén. En nombre de Cristo, pues amén. Bien, amigos, gracias por seguir nuestro curso. Les recuerdo que aquí en Academia de Cristo queremos capacitarlos para que ustedes crezcan en la palabra y para que lleven la palabra a otros. Algunos dirán, pues yo quiero empezar a juntar personas para estudiar con ellos. Eso es lo que estamos buscando. Podemos, pues solamente hay que mencionármelo y después, bueno, podemos empezar a orientarlos en cómo, pues cómo formar un grupo sembrador, ¿ok? Pero cada quien tiene sus tiempos y sus talentos y sus Pastor, buenas oportunidades. noches. Hola, ¿cómo está, Aurea? Bien, gracias. Ok, Espero que esté bien. conmigo. Sí, también, gracias. Me alegra. Ok, y pues amigos, también algunos nos dirán, no tengo iglesia o estoy en busca o donde estoy no enseñan la Biblia o bueno, o no hay buenas iglesias donde vive usted, pues cualquier sea la situación, avísenos nomás si están en busca. Este del discipulado uno es abierto a todo el mundo. em, pero claro que sí, serían bienvenidos si alguien nos dice, sí, quiero saber más acerca de ustedes, Academia Cristo, em, su doctrina, todo eso, ¿ok? Pero bueno, nos saluda Yearly en el chat. Buenas noches, Yearly, ¿qué tal? ¿Ok? Muy bien, amigos, tenemos ante nosotros una buena historia hoy, es la de Juan bautiza a Jesús, pero antes de entrar en el texto de Mateo capítulo 3,
sería bueno escuchar sus aportes, sus investigaciones acerca de una preguntita que les planteé en el chat. Ok, vamos a tomar unos minutos para responder la pregunta que les planteé en el chat. Liliana Salgados, vemos su saludo en el chat. Buenas noches, ok. En el chat de WhatsApp, perdón, les había preguntado acerca de Zacarías y Elizabeth. ¿Quiénes eran Zacarías y Elizabeth? Y luego la pregunta siguiente era pues acerca de eh, qué profecía recibió Zacarías en Lucas 1 acerca de su hijo. Empecemos con Fabiola, después Jair, después Lustela. Fabiola primero. Bueno, buenas noches, pastor. Como Buenas. usted ya nos dio una pista, solamente hice un pequeño resumen. Ah, está bien, está Entonces, bien. en ese pequeño resumen le puse que Zacarías y su esposa Elizabeth eran judíos y vivían cerca de Jerusalén. Ellos habían orado mucho por tener un hijo, pero no lo tenían, ya que su esposa era estéril. Pero aparte de todas esas situaciones, ellos eran obedientes a Dios, muy obedientes a Dios. Luego de eso dice que Zacarías entró al templo, entró el sacerdote al templo y cuando él estaba ingresando al templo dice que lo visitó el ángel llamado Gabriel y le dijo que Dios contestaría las oraciones de él y que Elizabeth y él tendrían un bebé. Gabriel dijo que debía ponerle el nombre de Juan. Entonces, él en ese momento, o sea, él dudó, él estaba asustado y entonces a partir de eso se quedó mudo, se había quedado mudo y después de pasar los 9 meses, no, cuando estaba ya embarazada, entonces la esposa, entonces dice que él estaba, dice que Elizabeth, dice que Elizabeth estaba ya embarazada y fue visitada por su prima María, que era la madre de Jesucristo. Ujú. Entonces, sí, Bu- eso le puse en forma de resumen. Qué bueno, gracias, Fabiola. Ya no les voy a dar pistas, ¿verdad? Eh, les encargo, ya lo hago demasiado fácil, ya no, nada de pistas. Gracias, Fabiola. Sigue Jair y después Luz. Jair, Sí, profesor, buenas noches para todos. buenas noches. Profesor, Sí, díganos. en las cosas que yo miré en el texto que nos dio para buscar sobre Zacarías y Elizabeth, yo encontré que ellos, en primer lugar, eran de edad avanzada, Ujú, que Elizabeth era una mujer estéril, ujú, pero que ambos andaban irreprensibles, tanto Zacarías como Elizabeth, irreprensibles en los caminos de Dios. Eran justos delante de Dios y fueron los padres de Juan el Bautista. ujú. ¿Sí? Excelente, excelente, Jair, muy bien. Pues también hay que tomar en cuenta eso, amigos, que a veces hasta la fecha, hay parejas que no pueden tener hijos y no es un castigo, no es de que hayan hecho algo mal. Aquí tenemos el ejemplo de Zacarías y Elizabeth, que eran muy piadosos en los ojos de Dios, pero no tenían hijos, ¿ok? Entonces, a veces nuestra cabeza quiere decir que, tal cosa, prueba es porque están pecando, o porque no tienen fe, o porque no han orado. No, en este caso vemos que sí tenían mucha fe, sí eran piadosos, sí oraban, pero por un tiempo Dios había dicho que no, ¿verdad? Gracias, Jair. Luz Tela, adelante. ¿Qué más? ¿Qué más nos puede contar acerca de ellos? Bueno, ya los compañeros les dijeron pues prácticamente todo.
Zacarías y Elizabeth, bueno, eran pareja, eran los papás de Juan el Bautista. Eh, la enseñanza que nos da, ¿qué podemos aprender de Zacarías? El amor de Dios por su pueblo y su deseo de limpiarlos y redimirlos. Si se arrepentían y guardaban la ley. Eso era lo que siempre le enseñaba a Zacarías, o sea, eso lo podemos aprender de Zacarías, que el amor de Dios les lo limpiaba si se arrepentían de corazón, siempre les enseñaba lo mismo. Y que sí, que ellos, Elizabeth era una señora estéril, que él tuvo a Juan Bautista cuando tenía 92 años, o sea, está bastante mayor. Y sobre la segunda pregunta, no sé si también la respondo, no sé, usted me dirá, pastor. Gracias, Lustela. Bueno, la edad, no sé Se si la ten- dejamos a otra persona. No, no, tranquila, tranquila, vamos bien. Sí, la edad de ellos no sé si viene en las escrituras, ¿verdad? ¿O sí? Bueno, no sé. Bueno, lo que yo averigüé, pues decía que tenía 92 años, pues no sé si será algo real o lo colocaron más o menos ahí. Ah, Dice ok. el texto que eran de edad avanzada, ¿no, profesor? Mm, Pero no dicen los años. ok, muy bien, muy bien. Entonces sí, Lustela, sí, sí, usted tiene la razón. Eran de edad muy avanzada, pero una edad exacta, pues tal vez alguien supone, pero bueno, no, no viene en el texto bíblico, así que lo dejamos así de que no, no estamos seguros. Pero Zacarías sí dice, Así es, así es. "Ujú", pero sí, o sea, Zacarías dice, ya estoy muy viejo, mi esposa es de edad avanzada. Ok, Betty Carolina, gracias por su paciencia. Betty Carolina, no sé si usted pudo investigar la parte 2 de qué, qué les dijo, qué le dijo el ángel Gabriel, a Zacarías Sí, acerca de su sí, hijo. pastor. Gracias, Betty. Sí, pastor. Pero antes de eso quiero acotar un pedacito de la parte de Zacarías, pastor. Dele, sí, adelante. Sabe que Zacarías pues era un sacerdote de la clase de Abías y yo quise investigar quién era Abías y me dice que era un padre de familia sacerdotal, que él formó la octava clase cuando David dividió los sacerdotes en 24 clases y para eso lo encontramos en Primera de Crónicas, ¿verdad? En el verso 3 nos dice cuando David con Sadoc de los hijos de Eleazar y Ahimelech de los hijos de Itamar los repartió por sus turnos en el ministerio. Luego en el verso 10 dice, la séptima coge y la octava vías. Era allí donde se encontraba pues el sacerdocio de aquel a que pertenecía Zacarías, el padre de Juan el Bautista. Se dice que ellos eran justos y andaban irreprensibles en todos los mandatos del Señor. Entonces quería acotar eso porque, o sea, me pareció importante pues conocer siempre de dónde ellos pues adquirieron el sacerdocio. Y con respecto a lo que dijo el ángel al Zacarías, pues él le dijo que no temiera porque la oración de él había sido oída y que la mujer de él, que era estéril, iba a dar a un hijo y llamaría su nombre Juan. Y pues ahí vemos que eso lo conseguimos en el verso de Lucas 1:13-25 en adelante. Gracias. Qué interesante eso de Abías. Gracias por investigar eso, Betty. Sí, es cierto lo que dice Betty, que Abías era un descendiente bueno, de Eleazar, o sea, el hijo de Aarón, o Ujú, sea, o sea, es ajá. de la familia de Aarón, ¿ok? Ellos eran descendientes. Incluso el nombre de Elizabeth en hebreo significa plenitud, perfección. Y ella Ah, pues llevaba el nombre de su antepasado, pues de la esposa de Aarón, Elizabeth. bueno, yo tampoco no sabía eso del significado de Elizabeth. Excelente. Gracias, Betty. José Tuirán, ¿qué más nos puede decir acerca de la profecía del ángel Gabriel? Que la profecía que le dio a Zacarías acerca de su hijo. Bueno, buenas noches compañeros y buenas noches nuevamente, profesor. Buenas. Bueno, lo que yo le puedo decir es
que obviamente, pues, como dice la escritura, a Zacarías le tocó entrar al altar al ofrecer el incienso por suerte, ¿cierto? Ujú, Y allí, pues, el ángel se le apareció, Gabriel, se ujú. le apareció y le dijo que su oración ha sido escuchada. O sea, por lo que le dice el ángel a Zacarías, yo pienso que él le estaba pidiendo un hijo. Ujú. Porque Elizabeth, dice que Elizabeth era de la casa de Aarón y era estéril y no le había dado hijo. Zacarías se turbó, le pasó similar a lo que le pasó a Abraham con Sara. Por la edad avanzada, tuvo que intervenir un milagro para que pudieran tener un descendiente, para que pudieran tener un heredero, por llamarlo así. Entonces, en este orden, pues Zacarías nace Juan y dice la escritura que cuando nació, dice, y tendrán gozo y alegría y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos, e irán delante de él con el espíritu de poder de Elías para hacer volver a los corazones de los padres y los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Entonces, en este Ah, orden, Juan, o sea, Juan es un gran profeta, si se le puede llamar así. ujú. Fue el que tuvo la antesala, preparó el camino para que el Señor pudiera venir y reafirmar lo que había hablado Juan. Entonces, en este orden, profe, a mí me faltó tiempo, yo soy sincero, porque cuando yo empecé a leer esta parte, el capítulo 1 de Lucas, ay, se me abrió la mente, me iluminé. O sea, me pasó algo hermoso leyendo este capítulo 1 de Lucas y me faltó tiempo para sacar conclusiones, para meditar, e incluso para orar y pedir revelación del Espíritu Santo en esta parte. Pero es muy hermoso, profesor, es muy bonito y le doy gracias a Dios, pues ya haciendo un poquito haber llegado a esta academia porque he empezado a leer las escrituras y a comprenderlas de una manera totalmente diferente, porque anteriormente yo era uno de los que al leer las escrituras, pues yo la leía como leer un periódico, pero ahora la academia me está enseñando a leer y a escudriñar más las escrituras como debe ser. Dios me lo bendiga por eso, profesor, y gracias por permitirme estar aquí. Ese es mi aporte, Amén. profesor. Amén, José. Muy buen aporte, primeramente. Y segundo, me encanta la actitud y vemos en usted que el Espíritu está obrando, está moviendo su corazón y que tiene un gran deseo. Está hambriento por la palabra y por todas las cosas de Dios. Y me alegra, José. Lo considero un privilegio. em, Participar en su crecimiento espiritual, en su formación espiritual, pero sé que toda la gloria es para Dios y Amén, su amén. espíritu. Pues qué bien, José correctamente nos indica que el ministerio de Juan iba a ser un ministerio de reconciliación y arrepentimiento, ¿verdad? Entonces, muy bien, iba a reconciliar al pueblo con Dios y hasta iba a reconciliar a padres con sus hijos, desobedientes, iban a llegar a ser los justos, o sea, vemos cambios. Iba a ser una prédica, un ministerio transformador. Iba a cambiar vidas, pero sabemos que es el Espíritu, es Dios quien cambia vidas, pero Dios iba a obrar
por medio de Juan. Bueno, eso hablaremos más en detalle aquí en la historia. Amigos, eso fue el captar, ¿ok? Mi captar para ustedes era preguntar acerca del fondo, ¿verdad? Zacarías, Elizabeth, un poco de las profecías acerca de Juan. Y ahora lo que seguiría sería contar, leer la historia o escuchar un audio, ver un video que cuenta la historia, que alguien la cuente en sus propias palabras. Ok, eso seguiría. Por tiempo vamos y como ustedes ya hicieron eso antes de la clase, brinquemos a considerar. Mateo 3, 1 a 17. Abran sus Biblias, por favor, y vamos a responder las preguntas rutinarias, pero son preguntas que nos ayudan a sacar los detalles y repasar la historia. Fabián, primero. Fabián, la primera pregunta, como siempre, es, ¿quiénes son las personas de la historia? Buenas noches, Bueno, Fabián. buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches a todo el grupo también, ¿eh? Gracias, señor. Bueno, yo investigué que o sea, las personas, ¿quién eran los personajes? Juan Ujú. el Bautista, Sí. el profeta Isaías, Jesús Ujú. Trino, Padre, Hijo e Espíritu Santo, Ujú. los fariseos y saduceos, Abraham, Ujú. y bueno, hasta ahí. No sé si va a haber alguno más, pero me parece que los más fundamentales, diríamos, ¿no? Excelente, señor. Un buen comienzo. ¿Quién más? ¿Alguien más desea agregar? ¿Quién? Ok, Fabiola, después Jair Rodallega. Fabiola. Bueno, también yo le encontré el Espíritu Santo, Jesús, la gente de Jerusalén y de Judea. Bien, sí, las multitudes, ¿verdad? Que fueron a escuchar. Ok, muy bien. ¿Alguien más? Jair Rodallega, ¿nos falta alguien? Pastor, yo tengo una pregunta textual cuando usted ahorita dijo en el anterior párrafo que, pues, yo entiendo que Juan el Bautista profetizaba, ¿no? Sí. Que él decía que iba a venir, bautizaba en Espíritu Santo. Yo entiendo eso. Pero la Ujú. pregunta mía textual es, ¿todavía existen profetas en las iglesias en estos tiempos, pastor? Ah, excelente pregunta. La Biblia usa el término profeta, digamos que en su sentido estricto es alguien que recibe un mensaje directo de Dios y luego lo transmite, ¿verdad? Es como un profeta, es como un vocero, ¿verdad? Dios le habla al pueblo por medio del profeta, ¿verdad? Dios le habla y él escucha y luego él va al pueblo y les dice a las personas, la palabra de Dios es tal, ¿ok? Él es simplemente la bocina, ¿verdad? El que transmite. Ahora, la pregunta entonces sería, en ese sentido, vemos que cuando viene Jesús hay un cambio, un cambio, ¿verdad? Hebreos 1:1 creo que es un versículo que nos explica ese cambio en pocas palabras. La carta a los Hebreos dice, Dios, que muchas veces y de distintas maneras habló en otros tiempos por medio de los profetas, en estos días finales nos ha hablado por medio del Hijo, a quien constituyó heredero de todo y mediante el cual hizo el universo. Así que está diciendo como que hay un antes y después. Antes de Cristo, Dios hablaba directamente a los profetas y ellos hablaban al pueblo. ¿Por qué? Pues en parte porque ellos no tenían esto todavía, ¿verdad? No tenían la Biblia. O sea, todavía no se había escrito toda la Biblia. Entonces necesitaban la revelación de Dios para conocer que viene el Mesías, viene el Mesías. Y ya cuando viene el Mesías,
Ahí Jesús ya es la palabra de Dios. Lo que Jesús hace, lo que Jesús dice, lo que Jesús predica, lo que Jesús, cuando Jesús sana, eso es la palabra de Dios, viviente, ¿verdad? Jesús es el corazón de Dios, Jesús es Dios en forma humana, ¿verdad? Es la plenitud de Dios, ahí lo tienen entre ellos, entre nosotros, ¿verdad? Ahora, lo que se necesitaba entonces en los tiempos de Jesús eran testigos, personas que lo vieron, ¿ok? Y luego también se necesitaban apóstoles. Apóstoles es una palabra que significa enviados, ¿verdad? Entonces, eran personas que Jesús envió con su palabra, ¿ok? Ahora, en nuestros tiempos, en el sentido ancho, todavía estamos transmitiendo la palabra de Dios. Sin embargo, no es de que todos los días me quedo esperando una voz audible. No es de que todos los días estoy esperando recibir el libro 67 de la Biblia, ¿verdad? La Biblia tiene 66 libros, como que me quedo diciendo, ya hay una primera carta de Joel, necesito la segunda carta de Joel. No, claro que no, pues no, ya tenemos la palabra de Dios. Y Apocalipsis nos indica que, el que agrega será maldito, el que quita, el que resta de la Biblia será maldito. O sea, nos da de entender que ya no se necesitan más libros de la Biblia, ya no se necesitan nuevas revelaciones. Si Dios te quiere hablar en un sueño, una visión, lo puede hacer, lo va a hacer, ok. Pero yo no necesito una nueva revelación para mi salvación porque ya tengo a Cristo, ya tengo la Biblia, de principio a fin, de Génesis a Apocalipsis. O sea, ya no necesitamos profetas como antes, así en su sentido original de la palabra profeta, pero todavía en el Nuevo Testamento estamos profetizando más como en el sentido de predicando y enseñando la palabra, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, sí estamos profetizando, pero más como enseñando, predicando, ¿ok? Usamos más palabras así. Eso fue una respuesta larga. ¿Qué les parece? Profe, quisiera hacer como un aporte ahí. Por favor, por favor. Bueno, mire, estaba tratando de encontrar las citas bíblicas, pero no las pude encontrar. En el Antiguo Testamento hay una parte donde el Señor dice que no habrá más profetas sobre la tierra. O que no, no, bueno, el caso es que no, habrían más profetas, ¿cierto? Ahora en el Nuevo Testamento, pues no hay profetas, pero sí hay lo que se llama el don de profecía. Es decir, una persona que puede tener el don de profecía y llena del Espíritu Santo, y a través del Espíritu Santo puede dar un mensaje como una profecía. ¿Sí me entiende lo que le quiero decir? Por eso quería probarlo con la Biblia, pero no tengo las citas. Yo sé que las he leído, yo sé que he leído eso, pero no tengo la cita bíblica así en el momento. Sí, sí. Lo que, No, sí, no, lo que sí. sucede es que hoy en día hay muchas personas que se autodenominan profetas, Eso sí es. ¿cierto? No, yo soy un profeta, pero no, ellos lo que tienen es el don de profecía. O sea, hay gente o sea, que se mete más con Dios, que le gusta ayunar más que comer. Y esa gente, pues, el que busca, usted sabe que la palabra está diciendo que el que busca encuentra, el que toca se le abrirá y el que pide recibe. Entonces, en ese orden, pues, si uno está buscando de Dios, Dios le puede dar a uno un don de profecía, el don de discernimiento de ciencia, Sí, de todos los no, dones que menciona la palabra. Dios le puede dar a uno un don de eso, ¿cierto? Para que uno lo maneje.
Entonces Sí. era mi aporte, pues. Gracias, José. Y en cierto sentido, o sea, entonces en el Nuevo Testamento es más como sinónimo de predicar, ¿verdad? Que es transmitir la palabra de Dios de manera fiel y entendible. Y sí es cierto, en 1 Corintios 13:8 dice que el amor jamás dejará de existir. En cambio, las profecías se acabarán, las lenguas dejarán de hablarse y el conocimiento llegará a su fin. O sea, pero el amor, no. Ok, amigos, perdón, pero tenemos que seguir la pregunta. Última cosa para aquí de los quiénes, amigos, es que no pasemos por alto algo importante. En esta historia tenemos el Dios Trino. Mm, ¿lo habían pensado? Sí, si alguien está batallando para entender que Dios es un solo Dios, pero tres personas, pueden enseñarles esta historia y luego preguntarles, ¿y dónde vemos al Padre? Ah, Él es el que está hablando, ¿verdad? Porque dice, este es mi hijo. ¿Dónde está el hijo? Pues es el que está siendo bautizado, es Jesús. ¿Y el Espíritu Santo? En forma de paloma, ¿ok? Entonces, un solo Dios, tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, están presentes en esta historia. Bien, gracias. Y amigos, en cualquier momento, si por alguna razón los dejo colgados con la mano en el aire, bien pueden también colocar su aporte en el chat, ¿ok? Mil disculpas. A veces no veo su mano o tenemos que seguir por tiempo. ¿Cuáles son los objetos de esta historia, Fabiola? Bueno, yo encontré el desierto de Judea, pelo de camello, cinto de cuero, perdón, langostas, miel silvestre, víboras, piedras, hacha, árboles, fruto, fuego, agua, calzado, aventador, mano, trigo, granero, paja, cielos. El Muy río bien. Jordán. Muy bien, sí, el río Jordán también podemos incluir eso aquí y también en la siguiente. Excelente, creo que eso fue muy completo. Qué interesante la ropa de Juan Bautista, qué interesante su comida. ¿Alguien aquí de mi querido México? ¿Alguien de aquí de México nos puede explicar qué son los chapulines? Nadie aquí de México. A ver, sí tiene que haber. Y pastor, habla Jorge de Viramontes del Paso, pero soy mexicano. Qué bueno, Jorge. Bueno, explíquenos, ¿qué son los chapulines? Los chapulines son los saltamontes, en un lado se dice saltamontes, o en este caso aquí en el relato bíblico son las langostas, que menciona que eso comía Juan Bautista. Sí, ¿y cómo los comen en México, Jorge? Bueno, hay incluso los grillos también que se comen, se comen secos, como tostados sobre una plancha con fuego, ¿verdad? Se tuestan y también como postre se llenan con chocolate, chocolate y se venden así como dulces también, además de hormigas y de Pero varios insectos que se comen dentro de los pueblos autóctonos mexicanos, aztecas, mayas, olmecas, acostumbran en esa dieta alimentarse de varios insectos. Gracias, Jorge, gracias. Sí, la verdad, perdón. O sea, cuando dice langosta, no es a la langosta de mar. No, perdona. Sí, eso confunde, ¿verdad? Mis hijos creyeron lo mismo estaban imaginando la langosta rojas grandes del mar. No, Juan Bautista, no hay langostas en el río Jordán. Juan Bautista está comiendo saltamonte, grillos, ¿verdad? Y sí, yo también he disfrutado en México una buena, bueno, yo comía tostadas.
con aguacate, un guacamole y luego unos chapulines. Está bien rico y muy, muy saludable y sano. Dicen que los saltamontes tienen mucha proteína, alto contenido de proteínas y saludable, sano. Yo creo que vamos a crear una marca no sé, de productos hechos de saltamontes. Marca Academia Cristo. Bueno, para mí es interesante. Miel silvestre también dicen que es muy saludable y sano para el cuerpo. Ok, y tampoco, bueno, tampoco él no tomaba vino, no tomaba, era como, casi como en el Antiguo Testamento a veces había personas que les dicen naziritos, como que no tomaban vino o no cortaban pelo, cosas así, ¿ok? Como Sansón, ¿verdad? Que no se cortaba el pelo. Bueno, ¿dónde ocurre la historia, amigos? ¿Dónde estamos? Galilea. Adelante, ¿quién? Fabián. Bueno, ubicando el mapa, Pastor, sería Galilea en el norte, Samaria, el río Jordán, donde estaba Juan el Bautista haciendo su ministerio, y el Mar Muerto. Ok. Gracias, Fabián. Ok, voy a ver si podemos. Uy, estaba batallando con esto en la mañana también, que a veces no me quiere abrir el mapa, pero acá lo tengo. Enseguida lo comparto aquí en la pantalla. Ahí, ya está. Miren, nos indica. Sí, Fabián. Acá en el norte es Galilea. Y luego en el sur es Judea, ¿ok? Solo como repaso, acá este mar, ¿cómo se llama? El mar grande acá a la mano izquierda. ¿Cuál es? El Mediterráneo, profesor. Sí, mar Mediterráneo, ¿ok? Ahora, hay un lago aquí en el norte. ¿Cuál será? El mar de Galilea. Mar de Galilea. También la Biblia le llama a veces el lago de Genezaret. Lago de Genezaret. Es sinónimo con mar de Galilea. ¿Ok? Bien, y acá en el sur tenemos un lago grande. ¿Cuál será? Mar Mar Muerto. Muerto. El mar muerto, es el mar salado, ¿verdad? Ajá. Algunos suponen que por ahí es donde cayó fuego de azufre del cielo, ¿verdad? Y dejó un hueco que se llenó no de agua, pero agua salada. Eh, Posiblemente por ahí estaban Sodoma y Gomorra. Pero eso quiero dejar en claro que es solo suponiendo, especular, pero me parece lógico, ¿verdad? Bien, y también en el norte tenemos el pueblo de Nazaret, ¿ok? Por ahí, por el lago del mar de Galilea, es donde Jesús llevaba a cabo la buena parte de su ministerio en el norte, en lugares como Capernaum, ¿verdad? Son pueblos donde alimentó a los 5,000, donde cruzó caminando sobre el mar, donde calmó la tormenta. O sea, mucho de eso fue en el mar de Galilea. ¿Ok? Acá en el sur, por supuesto, es Jerusalén y Belén, ¿ok? Muy cercas el uno al otro. Jerusalén acá. ¿Ok? Y hay un río que conecta, ese es el río Jordán. Jordán. ¿Ok? Bien, entonces dice que en el desierto de Judea, pero cerca del río, en el río Jordán estaba Juan Bautista bautizando. Entonces, pues probablemente en esta zona, perdón, probablemente en esta zona estaba Juan Bautista, ¿ok? Bueno, hasta ahí el dónde. Seguimos con el cuándo.
Más o menos en qué año de la vida de Jesucristo estamos. Jair Sarmiento, adelante. Aproximadamente hacia el año 30 de la vida de Jesús, de nuestro Señor. Sí, señor, y eso lo tenemos concretado por el Evangelio de Lucas, capítulo 4, que nos indica que Jesús comenzó su ministerio a los 30 años. No, perdón, capítulo 3, Lucas 3:23. Jesús comenzó su ministerio, tenía unos 30 años. Algunas otras Pastor, pistas. Sí, díganos, Fabián. hay que saber también el detalle de que al octavo día Jesús fue circuncidado. Sí, ¿Sí? sí, señor. Ajá. Eso le quería preguntar. Sí, a los ocho días, sí, Jesús fue circuncidado y la costumbre judía es ponerle nombre al niño en ese día, ¿verdad? Claro. Es como traer el registro civil, ¿verdad? Y le dan su nombre, tal vez un acta de nacimiento, quién sabe cómo lo hacían, pero, ¿ok? Ujú. Sí, señor. Perfecto. Ujú. Bien, veo sus aportes en el chat, amigos. Excelente. Sí, Carola, sí, habla de que si la langosta es saltamontes, bueno, en inglés sí es grasshopper, sí, en mi lengua, ¿verdad? Gracias, Carola. Y vemos, sí. Luz Stella nos va a apoyar con el negocio de productos hechos de grillos. Luis López menciona el desierto de Judea correctamente, sí, o sea, no imaginen un lugar todo verde como selva, es un desierto, ¿verdad? Ok, es más un lugar seco. Y sí, Carola también nos menciona que Jesús cumple toda la ley perfectamente sin tacha. Sí, eso va incluido también en lo que nos menciona Fabián, ¿verdad? De que fue circuncidado para cumplir con la ley judía, ¿verdad? Ok, ¿en qué momento ocurre la historia? Sí, ya mencionamos a los 30 años. Juan le lleva unos 6 meses a Jesucristo, ¿verdad? Le lleva poquito, en medio año de edad. Y Lucas 3:1 también nos indica que era el año 15º de la vida del reinado de Tiberio César. Acuérdense que cuando nació Jesús, ¿quién era el emperador? César Augusto. Y ahora hay un nuevo César en Roma. Ahora, ¿por qué se menciona esto en Lucas 3, perdón? Porque para ellos no usaban el sistema de antes de Cristo, después de Cristo. El mundo todavía no conocía a Cristo. Entonces, ¿cómo iban a usar ellos? ¿Cómo manejaban ellos el calendario? Según el emperador. O sea, eh, estamos en el año 15 del reinado de Tiberio César. También sabemos que Poncio Pilato ya es gobernador de Judea y Herodes Agripa era tetrarca. Tetrarca es como digamos, un subrey, un subrey en la provincia de Galilea. ¿Ok? Los sumos sacerdotes de los judíos eran Anás y Caifás. Eso va a ser importante al momento de la crucifixión y el juicio de Jesucristo, ¿verdad? Anás y Caifás son los sumos sacerdotes. ¿Ok? Bien, amigos, seguimos. Perdón, Vilma en el chat pregunta, em, me llama la atención que menciona cómo se vestía Juan el Bautista. ¿Puede decir algo al respecto? Pues creo que Vilma, normalmente la palabra de Dios no nos menciona el vestimento de la gente. Creo que aquí nos están dando de entender que es un hombre que fuera de lo común. La gente común no usaba
piel de camello como su ropa. O sea, la gente lo iba a ver como de, oh, este señor tiene algo distinto. Este señor está viviendo de la tierra, de los animales, o sea, no es como, no compra en el mercado como nosotros, no tiene ropa de tela, no tiene, o sea, este es un hombre diferente que los demás, ¿ok? Bien. Pastor, ¿puedo aportar algo sobre eso, sobre la vestimenta? Sí, Betty, Carolina, adelante. Ahorita no me acuerdo la cita, pastor, pero sí una vez di una enseñanza sobre eso, de que los profetas eran muy comúnmente esa vestidura. No sé si fue el profeta Elías, que en el Antiguo Testamento lo describe igual, pero ahorita no la tengo a la mano, pero sé que era cuando eran nazarenos también. Era como algo especial cuando Dios los escogía para algo así como para profetizar. Sí, sí, o sea, eso sí, lo marca como alguien fuera de lo común, ¿verdad? Ujú, era como algo que los distinguía a ellos. Eso. Ujú. Sí, bueno, yo nunca he tenido un camello, así como para describirles cómo es su pelo, ni sé si he tocado un camello, posiblemente en un zoológico o algo, pero hmm, ¿cómo será su pelo? Interesante. Gracias por la pregunta. Nos puso a pensar. Por eso, amigos, hacemos estas preguntas. Parecen no muy importantes. ¿Quiénes? ¿Qué objetos? ¿Cuándo? ¿Dónde? Pero fíjense cómo nos ayuda a analizar, a aprender bien la historia, ¿verdad? Y se Yo quería disfruta. hacerle Se una disfruta. pregunta, profe. Sí, José. Eh, Dado que la Biblia no registra y pues no tengo así como dónde investigar a fondo, ¿se sabe a qué edad murió Juan el Bautista? Más o menos sí se puede saber, señor, porque, ay, perdón, mi cámara dejó de funcionar. Sí, más o menos podemos saber. Estamos ahí pues no mucho antes que Jesucristo, ¿verdad? Entonces, unos 32, 33 años por ahí, ¿verdad? Porque Jesús y Juan tenían más o menos la misma edad, porque María y Elizabeth estaban embarazadas al mismo tiempo, aunque Elizabeth le llevaba unos 6 meses aproximadamente, a unos El meses hecho es por lo que, menos. Ujú. el hecho es que no sabemos cuánto tiempo predicó Jesús después de que Juan fue decapitado. Si fueron seis Mm. meses, un año y medio. Yo, yo creo que sí se podría calcular, pero no, sí, más o menos se podría calcular, sí. Em, Analizando la cronología de los evangelios, pero esa información no la tengo a mano. Tendríamos que investigar. Muy buena pregunta, José. Ok, profe, gracias. Ujú, excelente. Bien, amigos, seguimos con el problema. ¿Cuál es el problema que ven ustedes en este texto? ¿Qué problemas se observan? Fabián escribe, el problema para mí se radicaba con los fariseos y saduceos que no eran bien recibidos por Juan y además eran generación de víboras, ¿ok? Gracias, Fabián. Sí, el problema de ellos era que no querían bautizarse, ¿verdad? No querían arrepentirse, no querían que Juan les llamara la atención, ¿verdad? No querían reconocer a Jesús Eh, más adelante, ¿verdad? Más adelante, ¿ok? Profe, analizando, perdón que le interrumpa, analizando un poco, yo creo que si, si uno mira detalladamente, puede encontrar varios problemas en el texto, porque, por ejemplo, cuando Juan predicaba, tenía el problema de Herodes, que estaba con la mujer del hermano, Herodías. Ese es un problema. Juan afrontó ese problema y esa mujer
llena de odio, básicamente fue la culpable de la muerte de Juan el Bautista, ¿cierto? Eso por ese lado. Otro lado está el problema de Zacarías cuando se le manifestó el ángel que no creyó. La incredulidad se aprovechó, se tomó a Zacarías y eso es un problema. Otro problema con el mismo Zacarías es que perdió el agua por su incredulidad. Pero aquí en Mateo 3, hermano, ¿qué problemas se observan en Mateo 3? Usted tiene la razón, pero ya para esta parte nos queremos enfocar en Mateo 3, la historia de la prédica de Juan y el bautizo. ¿Qué problema observa usted en esa parte? José y después Jair. ¿Sí? Pues, ¿qué le digo yo, profesor? El problema aquí de pronto era esa fuerza que tenía que usar Juan y esas palabras como tan duras para poder preparar el camino del Señor. O sea, yo lo comparo, ¿sabe con qué? Con lo Ujú. que, por ejemplo, están en el servicio militar o están en las Fuerzas Armadas, ¿cierto? Cuando se patrulla en el área, hay una persona que va adelante que le llaman puntero. Ese es el que va como indicando por dónde se tiene que ir y pendiente a todo lo que pueda haber, que no, eh, es el que va adelante, como tratando de encontrarse de primero con el enemigo. Ujú. Ok. Entonces, eso es lo que le llaman a uno acá poner el pecho, dice uno vulgarmente acá en Colombia, poner el pecho. Entonces, en este caso, el que Juan saliera a poner el pecho, ese es un problema bastante complejo por la cantidad de personas y de gente, fariseos y toda la gente que no creía, incluso un problema con el mismo Herodes. Entonces pienso que por ese lado, ese podría haber sido el problema del Gra- texto. gracias, José. Jair y después Fabiola. Sí, profesor, yo creo que un problema que se halla en este texto es que Juan increpa a Jesús diciéndole, yo necesito que tú me bautices a mí y tú vienes a mí que yo te bautice a ti. Entonces el Señor le respondió, es necesario que así cumplamos toda justicia, de manera que quien primero tomó el ejemplo para nosotros seguirlo y seguir sus pisadas, como dice un texto en una de las epístolas del apóstol Pedro, nos dejó esas pisadas para que nosotros las siguiéramos. Y era necesario que de esa forma, pues Jesús dándonos ejemplo, todos procediéramos al arrepentimiento y al bautismo. Sí, o sea, si el bautismo va de la mano con el arrepentimiento y con el lavamiento, pues Jesús, ¿de qué te vas a arrepentir? Jesús, ¿de qué te vas a lavar? Porque no tienes pecado, Jesús. O sea, para Juan era de, "Ah, para qué lo voy a bautizar? Mejor él a mí. O sea, yo tengo pecado y él no. O sea, entonces, bien, ese es un problema. También vemos, bueno, unos aportes en el chat. Luis concuerda, dice que Juan no quería bautizar a Jesús. Julio menciona el problema espiritual y la falta de arrepentimiento. Betty Carolina también nos habla de que Juan llega, ahora está Juan, el profeta después de más de 400 años de silencio, ¿verdad? Entre el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, no hubo profetas, no hubo nuevas revelaciones de Dios. Y ahora viene Jesús, ¿ok? Am, bien, mucho pecado, ¿verdad? Se necesita arrepentimiento. Bien, vamos a la pregunta de, ¿se resuelve el problema? Fabiola, adelante.
Se resuelve el problema de que Juan no quiere bautizar a Jesús, se resuelve el problema del pueblo y su pecado, se resuelve el problema Antes, de los antes de fariseos. considerar, ya, yo tengo dos problemas que encontré. En el Más uno problemas. no se resuelve el problema, porque el primer problema que encontré es que Juan les exhortó a los saduceos y a los fariseos, tomando en consideración que los saduceos y fariseos fueron las personas preparadas en, como se dice en la palabra. Y Ujú. entonces ellos se resistían, solamente iban de curiosos. Para mí ese era un problema y no se resolvió porque hasta el final ellos seguían duros de corazón. Aunque El segundo, unos cuantos sí, ¿verdad? Como Nicodemo. sí, pero no Muy en la pocos, totalidad. muy pocos. El segundo problema que le encontré, también igual concuerdo con el hermano, que Juan el Bautista, al ver a Jesús, se asustó, se preocupó y dijo, ¿cómo? Así como usted nos acaba de explicar. O sea, no tienes pecado y ¿por qué tengo que bautizarte? Bautízame a mí. Y entonces, sí se resuelve el problema porque Jesucristo fue bautizado para que se cumpliera, como él dijo, toda justicia. Entonces ahí sí se resuelve el problema. Sí, es que, bueno, un poquitito más adelante lo vamos a hablar bien del por qué y para qué el bautizo de Jesús. Bien, vamos a la parte de consolidar en el cual nosotros ya hacemos una aplicación personal de la palabra de Dios, ¿ok? O sea, la parte de considerar es, esto es lo que sucedió. Ahora, ¿a nosotros qué, verdad? Aquí aplicamos la palabra a nuestras vidas y corazones. ¿De qué trata la historia? Un título, una frase cortita que capte la esencia de la historia. Como un título, 5 o 6 palabras. ¿Qué es lo que tenemos aquí en esta historia? En ¿Qué? esta historia, profe, lo tenemos, es, por ejemplo, yo le pondría el título a esta historia, El Espíritu Santo en forma de paloma. Ok, gracias, José. Sí, el Espíritu Santo en forma de paloma, gracias. Fabiola y Julio, gracias. Y no hay respuestas equivocadas, amigos. Oh, bueno, o sea, simplemente estamos sacando ideas, ¿ok? Fabiola. Bueno, yo le pondría el inicio del profeta Juan el Bautista, predicando el arrepentimiento y el bautismo. Ese le pondría. El ministerio. Gracias, Fabiola. Excelente. Julio Vargas. El ministerio de Jesús. Inicio del ministerio de Jesús. Muy bien, el inicio del ministerio de Jesús. Qué bien. Gracias, Julio. Jair Sarmiento, después Betty Carolina. También en el chat pueden Profe, colocarlos. yo le colocaría arrepentimiento para todos. Arrepentimiento para todos. Excelente. Gracias, Jair. Betty. Sí, pastor, yo le colocaría el arrepentimiento que nos lleva a Jesús. El arrepentimiento que nos lleva a Jesús. Excelente. Me gusta, me gusta. Ahí está también en el chat. Hay unos buenos. Lustela dice, el Dios Trino presente. Oscar Rolando dice, preparando camino para el arrepentimiento. Bien. Jorge Viramontes dice, la manifestación del Dios Trino. Muy bien, amigos. Mayela dice, cumpliendo la profecía. Jackie dice, el bautismo y la confesión de nuestros pecados. Muy bien, amigos. Estamos, ahora sí, esa es la idea, como un título, algo, Luis López, adelante. Luis López, desea aportar. Pastor, Ay, perdón, Luis, perdón, creo que lo
por accidente lo puse en silencio. Qué pena. ¿Puede activar su micrófono? Ok, ahora sí me escucha. Sí, ahora sí, perdón. Ok, le pondría el comienzo de la salvación. Ah, el comienzo de la salvación. Gracias, gracias. Tengo una, yo tengo Fabián. una Ujú. misión y visión de Juan el Bautista. Ujú, ujú. Bien. ¿Está bien? Sí, sí. Dagoberto. Yo le pondría el reconocimiento de Dios a su hijo. Cuando, Ah, Dios reconoce a su hijo, el reconocimiento Dios a su hijo. Excelente. Em, pues yo tenía algo muy parecido a ustedes. Un ministerio yo tenía un ministerio, el ministerio de Juan, agua y fuego, y el hijo aprobado. ¿Ok? ¿Qué pecado nos enseña a confesar esta historia, amigos? ¿Qué pecado nos enseña a confesar esta historia? Ahora, para esta parte, eh, la idea no es, la gente es así, la gente es así, la gente es así, el mundo es así. No, es, em, en la historia veo este pecado y en el espejo veo este pecado. ¿Ok? Fabiola, Betty, favor de levantar la mano en el Zoom, si se puede, amigos. Ahí abajo, tres puntitos, hay un botoncito para, o también en el chat pueden. ¿Ok? Fabiola, Betty, Jackie, José. Fabiola. Ya, yo veo el pecado que me enseña a confesar es la dureza de corazón. Sí, eso sí, lo veo lo he visto en mi pecado también, lo he visto en el espejo. Incredulidad, ¿verdad? Fácil, si somos cristianos, fácil podemos decir que no, que yo siempre he creído en Dios, pero fíjense que cada pecado, leí recién que un teólogo que, bueno, un pastor que estaba escribiendo dijo, en cierta forma, cada vez que cometemos pecados es porque no estamos creyendo la palabra de Dios. O sea, cada pecado que cometemos es una señal de incredulidad. O sea, no es de que, o sea, estamos pecando porque no estamos creyendo algo que está en la Biblia, ¿verdad? Bien, entonces batallamos nosotros con la incredulidad en el viejo hombre, en el viejo Joel, ¿verdad? Batallo. Gracias, Fabiola. Betty, después Jackie. Sí, pastor, pues bueno, el pecado como tal que me enseña a confesar personalmente, ¿verdad? Que es que es necesario pues el arrepentimiento y aparte de eso hacer un cambio de conciencia, aceptando que solo mediante Jesucristo tenemos la salvación, o sea, mediante la obediencia de su mandato, porque muchas veces nos arrepentimos, pero a veces se sigue cometiendo los mismos errores. Entonces pienso que allí como tal no nos hemos arrepentido con un corazón sincero, sabiendo que es Jesucristo el que está en medio. Gracias. Sí, gracias, Betty. Mire, sí, sí, por un lado, reconocemos que siempre va a ser una lucha, ¿verdad? Y cada quien tiene sus puntos débiles, ¿verdad? Siempre va a ser una lucha. Y por el otro lado, como dice Betty, no queremos tampoco menospreciar las obras, porque los frutos, ¿verdad? De arrepentimiento y decir que, no importan, soy salvo por gracia, soy salvo mediante la fe. Cierto, pero si uno realmente cree eso y vive agradecido, va a querer, va con un corazón decir, wow, Dios, yo quiero ya producir frutos, yo quiero mostrar mi arrepentimiento con obras, ¿verdad? O sea, no es como la carta de Santiago que dice, bueno, tú tienes fe, yo tengo obras. Muéstrame tu fe y yo te muestro mi fe con las obras que hago. O sea, no es que no somos salvos por obras, claro que no. Jesús nos ha salvado 100% de principio a fin. Mi salvación es obra. Hasta mis obras no son mis obras son obras
del Espíritu Santo, ¿verdad? O sea, ni puedo jactarme de mis obras, pero el punto aquí es que si uno cree en Dios, va a mostrarlo con su vida, con sus frutos, ¿ok? Con una vida arrepentida, ¿verdad? Gracias. Jackie. Gracias, pastor. Buenas noches. Buenas noches. Podríamos decir, pastor, que nos enseña el arrepentimiento de nuestros pecados para no enfrentar el juicio. Sí, sí, va bien. Oh, sí, Jackie, excelente. No sé si se cortó el audio, pero sí, iba muy bien, Jackie. Tal vez el pecado sería, como dice Jackie, de no tomar en serio la ira venidera de Dios, ¿verdad? Nos ponemos cómodos de, bueno, yo soy creyente, que estoy bien con Dios. Y sí, en Cristo sí estamos bien con Dios, pero es cuando uno ya no se arrepiente de sus pecados, ¿ok? Eso es peligroso. Gracias, Jackie. José, Egberto. Después pasamos a la siguiente pregunta. José. Profe, vea, yo pienso que aquí sí le hace un llamado a uno al arrepentimiento, Ujú, sí. pero esta parte del arrepentimiento es un arrepentimiento verdadero, Ujú, porque sí. en sí el bautismo de Juan como tal era para arrepentimiento. Ahora, ¿cuándo me arrepiento yo? Cuando yo realmente quiero hacerlo, o sea, cuando yo deseo de dejar de hacer eso que estoy haciendo que está mal, que no le agrada a Dios, ahí yo voy a tener un arrepentimiento sincero. Ujú, Entonces, esto, si como usted decía ahora, lo que vemos en el espejo, esto, cuando yo me miro en el espejo, esto es lo que yo veo. Un ejemplo, si a mí me gusta ir a la discoteca y yo estoy estudiando la Biblia, quiero más de Dios, ¿realmente yo quiero dejar de ir a la discoteca? Realmente, o sea, en mi corazón está el dejar eso. Ahí hay un arrepentimiento sincero. Y ahí en ese arrepentimiento es donde viene Dios y le da la fuerza y la fortaleza a uno y lo acerca más a Él para que uno deje de hacer lo que no le agrada a Él. Pero realmente lo que yo veo en el espejo es, ¿realmente yo quiero dejar de hacer eso? ¿O solamente lo digo, sale por mi boca, pero no entra hasta mi corazón el querer dejar de hacer eso? Entonces, esta es la parte que yo veo en el espejo cuando me miro. Si realmente yo quiero dejar de hacer lo malo, lo que me daña, lo que me aleja de Dios. ujú. Sí, gracias, José. Y eso es muy importante, amigos, que sepamos que va a ser una lucha. El arrepentimiento no es algo que se hace una vez en la vida y así se acaba. No, el arrepentimiento es diario, es diario. Si se ponen a leer, eso fue bueno, porque la iglesia hace unos siglos y hasta la fecha enseñaba que el arrepentimiento es algo que se hace, bueno, una vez y ya, de ahí en más, ya es uno salvo. No, un profesor de la Biblia puso unos tesis en la puerta de una iglesia, dijo, no, cuando nuestro Señor Jesucristo dijo, arrepiéntanse, pues eso no es una sola vez, es todos los días, todos los días. ¿Por qué? Porque también la respuesta a lo que dice José es sí y no. El viejo hombre o la vieja mujer en cada uno dice, sí, quiero seguir pecando, sí quiero seguir pecando. Pero el nuevo hombre, el que está en Cristo, el que es obra de Dios, una nueva creación,
va a decir, quiero dejar de pecar. Y esa es la lucha que describe Pablo en Romanos 7:8 y que dice que no, lo bueno que quiero hacer no lo hago y lo malo que quiero dejar de hacer, lo sigo haciendo. ¿Qué me pasa? ¿Quién rescatará a este miserable, verdad? Pues gracias a Dios que en Cristo, por Cristo Jesús, ¿verdad? Ok, amigos, Pastor, gracias. Sí, Fabián, adelante. sí, comparto Romanos 5:19 Sí, señor. y dice, porque así por la desobediencia de un hombre muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Ujú. Aquí, ¿Está relacionado? sí. ¿Está relacionado? O sea, yo lo comparto. Ay, claro, aquí Jesús está cumpliendo con toda justicia. Ajá. Adelante, bien, bien. Jesús está haciendo todo perfecto para usted, Fabián, y para mí, Ajá, y para todos. Es Jesús. claro. Está haciendo todo justo como cumpliendo con la voluntad de Dios. Excelente. Bueno, escuchemos el aporte de Egberto y seguimos, amigos. Recién estábamos hablando, ¿no es cierto?, cuál es el pecado que nos ayuda a confesar esta historia. Y yo voy a leer una porción bíblica de San Mateo, Gracias. textual, en donde decía, al ver que muchos de los fariseos, de los saduceos, venían a su bautismo, le decía, generación de víboras, ¿quién, em, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Producid pues frutos dignos de arrepentimiento y no penséis que de Abraham vosotros mismos, y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar a hijos de Abraham, aunque de estas piedras. Además, el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Amén. Wow, qué pecado huir de la ira venidera. Ese es un pecado, cuando uno cree que va a escapar del juicio de Dios. ¿Qué pecado vemos? Cuando la gente cree que, pues vengo de tal familia, así que estoy bien con Dios. Voy a la iglesia, así que estoy bien con Dios. No, que pertenezco a tal iglesia, así que estoy bien con Dios, ¿verdad? Eso es lo que creían, de, somos de la familia de Abraham. Soy hijo de no sé quién. Estoy bien con Dios. No, no se trata de eso. Se trata de creer en Jesucristo, arrepentirnos de nuestros pecados. ¿Y qué otro pecado? No producir frutos. ¿Ok? Cuando somos creyentes, se supone que somos creyentes y no estamos produciendo frutos de fe, ¿verdad? Porque todo árbol que no dé buen fruto será cortado. ¿Ok? Bien, gracias, Egberto, lo que hizo Egberto es correcto. Nos indicó directamente en el texto cuál es el pecado. Tal vez para estas preguntas deberíamos decir, miren, en el versículo tal, dice tal, y así estamos siendo más textuales, ¿verdad? Gracias, Egberto, por animarnos. Pregunta 3, ¿dónde vemos el amor de Dios en esta historia? Mayela, adelante. Amén, pastor. Yo veo el amor de Dios al descender el Espíritu Santo en forma de paloma y escuché la voz del mismo Dios que decía, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Vemos el amor de Dios para con su Hijo. Y ahora, amigos, les pregunto, ¿qué opina Dios de nosotros?
Vemos su corazón para con su Hijo, Jesús. Y ahora nosotros que creemos en Jesús, que estamos revestidos con Cristo en el bautismo. Dice que en Gálatas que todos los que han sido bautizados han sido revestidos con Cristo. Así que, ¿cómo nos mira Dios a nosotros? Basándonos en la Biblia, basándonos, tomando en cuenta el comentario de Mayela, pues, ¿cómo se siente Dios acerca de usted? A mí me Dagoberto y ama, Jackie. profe, porque lo siento. Sí, Aquí, Dagoberto. pastor, aquí es lo que dijo mi hermana. Pero además de eso, yo miro que ahí nos presenta Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. ¿Va? Ese es también es el amor de Dios y nos enseña el bautismo, como decía usted. ¿Va? Ahí vemos el amor de Dios. ¿Va? Nos presenta a su Hijo antes de comenzar, ¿cómo es que se llama? Antes de comenzar la predicación de Jesús, Dios lo presenta. Este es mi Hijo amado, lo presenta con orgullo. Este es mi Hijo amado, es mi Hijo amado, dice. Entonces Él lo presenta es como una presentación como las quinceañeras cuando la presentan a la sociedad. ¿Verdad? Entonces ahí Dios presentó a su Hijo al mundo. Este es mi Hijo amado. Entonces, ahí miro el amor de Dios, va, que su Hijo, el Hijo amado de Él, lo mandó al mundo a sufrir. Ahí miro el amor. Amén, señor Dagoberto. Así se siente Dios acerca de usted también. Y acerca de hacia mí, Dios también está orgulloso de nosotros. ¿Por qué? Porque somos hijos bautizados. Hemos sido, el pecado nuestro se murió con Cristo en la cruz, se murió en las aguas del bautismo. Ahora somos de Cristo, somos hijos de Dios. Dios está complacido, se complace en nosotros. Y bueno, ahí está, Vilma dice que ahí está el amor de Dios en el llamado de atención a la gente, ¿verdad? En la ley de Dios, cuando nos muestra, cuando la palabra de Dios o algún predicador nos llama la atención, pues se siente feo, pero la verdad es que se hace en amor, porque el deseo es salvarnos del pecado, ¿verdad? Por eso la ley de Dios en sí es dura. Cuando tenemos que predicar la ley dura como Juan, pero se hace con un corazón de amor para que la gente vuelva a Dios. Bien, Lustela también nos habla de en el chat de las palabras de Dios diciendo que este es mi hijo amado. También Julio Vargas dice que Dios nos ve como sus hijos, excelente. Jorge Viramontes, ay, perdón. Ahí está, sí, cuando Juan les indica que ahí precisamente está, ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿verdad? Atanasio concuerda, dice que Dios nos ama como sus hijos. La presencia del Espíritu Santo, ¿ok? Yearly y Oscar Rolando también, muy buenos aportes en el chat. Jackie, le damos la palabra a Jackie. Yo creo que ahí vamos a terminar para hoy. Después, escuchemos primero de Jackie. Gracias, pastor. También donde veo el amor de Dios, pastor, es cuando desde un principio, ¿verdad? Que los padres de Juan, que era Zacarías y Elizabeth, que no podían tener a un hijo. Entonces nuestro Señor les concedió tener a Juan y darle el privilegio a él que bautizara a Jesús, ¿verdad? Nuestro Salvador. Pero también veo el amor, como todos lo han dicho, y usted, en que todos serían bautizados para que sus pecados fueran perdonados. Entonces vemos desde ahí que nuestro Señor es misericordioso con todos y solo es arrepentirnos de corazón.
Gracias, pastor. Así es, Jackie. Muy bien, amigos, en estos tiempos de cuando la gente está batallando con su identidad personal de quién soy, eh, pues muchos jóvenes, bueno, jóvenes, adultos, cualquier edad, em, están batallando con eso de él, ella, ello, quién soy, em, bueno, muchos están luchando con eso de la sexualidad. em, pues lo más importante es empezar con eso, que somos de Cristo. Cristo dio su vida por nosotros. Y de ahí en más ya podemos hablar de la voluntad de Dios para, sí, temas como la sexualidad y todo eso, pero empecemos con eso de, wow, que Dios nos llama a sus hijos, a ser sus hijos en Cristo. ¿Ok? Y bueno, si alguien aquí todavía no se ha bautizado, pues hábleme y no puedo bautizarte por Zoom. No, pero lo que sí podemos hacer es coordinar y a ver qué podemos hacer tenemos gente en muchos países, a ver qué podemos hacer para que para bautizarte. Si alguien aquí no se ha bautizado, pues Jesús dice que vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado, ¿ok? Nosotros estamos dispuestos a apoyarte con eso y pues bien promete la palabra que y así es para perdón de tus pecados y recibirás el don del Espíritu Santo. Bueno, amigos, para hoy sería todo. El bautismo en sí se trata en detalle en otros cursos, pero hoy sí vemos que Jesús fue bendecido también. Jesús, siendo hombre y Dios, recibió la bendición de recibir el Espíritu Santo en esta historia, de tener la aprobación de su Padre. Y él necesitaba esa fuerza y fortaleza, porque miren en sus Biblias qué pasa justo después de su bautizo. En Mateo 4:1, ¿qué pasa? Dice que fue llevado al Fue desierto. lleno del Espíritu Santo y Ujú. fue llevado al desierto. Para ser Ayuno. para ser tentado, sí, y sí, pasó 40 días en ayunos. Amigos, somos hijos bautizados de Dios y necesitamos saberlo, tenerlo en claro cada día, porque seguir a Cristo no es fácil. Es como salir a veces la vida es como salir al desierto para ser tentado, ¿verdad? Cada día. Pero Dios va con nosotros, el Espíritu de Dios va con nosotros para esa lucha, ¿ok? Y yo doy gracias a Dios por ustedes, porque es un gran consuelo saber que no estamos solos en nuestro andar con Dios. Bueno, oramos amigos y luego si alguien tiene muy buenos chats hoy, muy buenos aportes, vamos a concluir y ya después si alguien tiene preguntas o dudas, yo puedo quedarme un rato para hablar, ¿ok? Oremos amigos. Padre Santo, te damos gracias. Te damos gracias por el ministerio de Juan y que no dudaba de hablar fuerte, de decir lo que se tenía que decir. Que nosotros sigamos en los pasos de Juan, de ser humildes y de ser valientes, de llevar a cabo un ministerio de reconciliación y llevar un mensaje de arrepentimiento a la gente. Señor, nosotros también necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados a diario, que produzcamos frutos de fe, frutos de arrepentimiento, que tengamos presentes que en cualquier día tu Hijo Jesucristo volverá con los ejércitos de los ángeles y juzgará al mundo
y pues que siempre estemos listos, con corazones puros, arrepentidos, preparados para ese llamado. Mientras, Señor, pues que nosotros cumplamos con tu voluntad y pues que sepamos que somos hijos bautizados, hijos lavados y que pues damos gracias porque en tu Hijo Jesucristo estás complacido también con nosotros. En el nombre de Cristo oramos todo esto. Amén. Bueno, amigos, muchas bendiciones. Como dice Vilma en el chat, muy interesante cada aporte hoy. Estaba vivo el grupo hoy. Me alegra mucho su actitud, su participación. Y veo la sugerencia también de una sesión de preguntas, ¿verdad? Un día ponemos en pausa la clase. Me gusta la sugerencia. ¿Ok? Bien, amigos, se pueden ya despedir y desconectarse, pero si alguien se quiere quedar unos minutos, podemos también hablar, ver si hay preguntas o dudas. Primero, Buenas noches, gracias, Feliz profesor. noche, Buenas profesor. noches, pastor. Dios buenas le noches, bendiga. Dios Jocelyn. nos bendiga, hermanos. Chao, chao, Andrés, Oscar Buen día a Rolando, todos, gracias. Estela, Jair, Gracias. Bendiciones para todos. Shirley. Buenas noches, Liliana, Dios le Carlos. bendiga, pastor. Hasta mañana. Buenas noches. Buenas noches, Chao, pastor. chao, William, Bendiciones. Gerardo, Shirley. Si alguien se quiere quedar, bien puede y puedo atender sus preguntas. Bendiciones. Chao, chao, Luis. Buenas noches. Muy bien. ¿Alguien tiene dudas o preguntas para hoy? Voy a pausar la grabación, perdón.